ciertos inconvenientes logísticos que son un poco difíciles de manejar rápido aquí en la facultad ahora, creo que por la cantidad de que el internet está presente. Yo les coloco la diapositiva que se les pasó, ¿verdad? Porque en la plataforma se pasa una diapositiva, pero también tenemos una drive solamente de docentes, donde también estaba la clase que yo les pasé. Independiente a eso, quiero que tengan en cuenta algo. La diapositiva, ¿verdad?, se les pasa a ustedes para que vayan acompañando y sea más didáctico. Pero no crean que cada son muy chiquitana la diapositiva. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Si yo paso otra diapositiva, por ejemplo, y está en el libro del ROS, igual es válido. ¿Está bien? Entonces, solo para que entiendan. Ahora coloqué para que ustedes acompañen solamente porque tienen, pero si se da de nuevo eso y yo pongo otra diapositiva que también es de la cátedra, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Hoy es el primer y último día que dedicamos tanto tiempo a esto, ¿sí? Bueno, si está en el ROS, si está en el libro de histología, hoy está ahí. No se guíen solamente por la diapositiva y porque está así, es igual y es parecido, no. Es solamente para dar y desarrollar la clase, ¿está bien? Pero a modo que sea más práctico para ustedes, hoy dedicamos estos minutos que yo creo que ya fueron varios. Quiero agradecer muchísimo a Rodrigo y a todos los que se esperaron. ¿Sí? Se caso você não usar o mesmo slide, dá para depois da aula ou antes da aula, quando você tiver internet, você mandar para a gente. Claro, claro. Si yo desarrollo otro, voy a mandar. Pero justamente para que no haya dos, ahora les quise colocar el que ustedes tienen. Solo para que no tengan dudas. Claro, totalmente. Aclarando. Aclaro. Solamente para que no tengan dos, ¿verdad? Maicel también la cátedra que estaba pasando. Bueno, entonces, el sistema digestivo, como les dije, está conformado por el tubo digestivo, que sería desde boca hasta ano, y las glándulas anexas al tubo digestivo, que son las salivales, y son el hígado, el páncreas, ¿sí?, que vamos a ir conociendo también con el correr del tiempo. Entonces, desde labios hasta ano, boca, ano, ¿cuáles van a ser las funciones en general? Cada segmento del tubo digestivo aporta, ¿sí?, una partecita de lo que tiene que funcionar como para que sea todo un éxito el trabajo del sistema como tal. Las funciones de la cavidad bucal, empezando por la cavidad bucal, va a ser transportar los nutrientes, ¿verdad?, desde el inicio por todo el tubo digestivo hasta el final, hasta el ano. En ese curso, justamente, en ese curso de paso del alimento desde la boca hasta el ano, va a ocurrir lo que sería la digestión, tanto química, ¿verdad?, mecánica, química, la absorción de nutrientes, la secreción también que el intestino tiene que generar para que esto sea apto. Entonces, en cada segmento, en realidad, vamos a hablar de una función un poco más específica. Y los componentes que no son absorbidos, que no son de alguna manera aprovechados por el cuerpo, son los que van a generar la conocida materia fecal, que es la que el cuerpo tiene que necesariamente expulsar también. Aquí entonces los componentes, hacia grandes rasgos, anatómicamente, macroscópicamente, sería la boca que vamos a ver hoy, la faringe hace parte también del tubo digestivo, ¿sí?, la orofaringe. Luego vamos específicamente al esófago, que sería ya el órgano cilíndrico de conducción del bolo alimenticio, hasta el estómago. Desde el estómago vamos a pasar al intestino en general, primero el delgado, luego el grueso, ¿sí?, y luego el recto y el ano, que son los segmentos finales. Entonces sería todo el tubo. Cuando el alimento ingresa aquí en la boca, hay también glándulas anexas al tubo digestivo. Las glándulas anexas son las glándulas que producen saliva. La saliva es muy importante para la degradación inicial del alimento, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de boca, necesariamente hablamos de las glándulas anexas, que vamos a ver parótida, ¿sí?, la glándula mayor, la submaxilar y la sublingual, que también son importantes cuando hablamos de cavidad bucal. Ahora, mientras
llegando, vamos a suponer que llegó aquí, en cavidad bucal, pasó a esófago, estómago, una vez que llega a intestino, de nuevo hay otro grupo de glándulas anexas que aportan secreción, su producto, para que la digestión sea totalmente válida. Y en ese caso vamos a hablar del hígado, que es una glándula anexa al tubo digestivo, y el páncreas. Sin el hígado ni el páncreas, que producen un cierto producto y van enviando a la luz del intestino, sin ellos tampoco es efectivo. ¿Está bien? Entonces tenemos el tubo digestivo como tal, donde el alimento va pasando, y también tenemos las glándulas anexas, mediante las cuales la digestión es óptima. Bien, ahora, nosotros aquí en el tubo digestivo vamos a hablar de capas, así como vimos el sistema respiratorio, ¿sí? que ya vimos en su totalidad. En el intestino también hay capas bien reconocibles y ustedes van a distinguir justamente cada capa por el tipo de tejido que van a encontrar. La distribución no es tan distinta como la que ya vieron en el sistema respiratorio. Es bien fácil de ir distinguiendo. En el tubo digestivo nosotros vamos a encontrar, como es un tubo, como es una región hueca, siempre va a estar la superficie interna o la luz, el espacio, ¿verdad? En contacto con la luz, la primera capa que vamos a reconocer va a ser la capa mucosa. Dentro de la capa mucosa, el tejido que más llama la atención es el tejido epitelial, siempre, desde la boca hasta el ano. Siempre el epitelio es el que va a estar en contacto con la superficie. Ahora, dentro de la mucosa, como les comenté, el epitelio, que varía un poquitito, el epitelio de la boca y el esófago no es el mismo epitelio del estómago, ni del intestino delgado, ni del intestino grueso. Entonces, el tipo de epitelio ya hace con que nosotros podamos distinguir en qué órgano nos estamos localizando. Aparte del epitelio, dentro de la capa mucosa, hay un tejido conectivo laxo que está íntimamente unido al epitelio. Ese tejido conectivo laxo, lleno de células, se llama lámina propia. Tengan en cuenta, porque se menciona mucho. Si ustedes leen el término lámina propia, se refiere al tejido conectivo laxo que está adherido al epitelio. ¿Está bien? Que sería en este esquema. El epitelio está aquí en la superficie y este tejido que está adherido firmemente, directamente debajo, es la lámina propia. La mucosa termina con un tercer componente, ¿sí? Que se llama muscularis mucosae. Muscularis mucosae en este esquema está representado aquí les voy mostrando, y es una delgada capa de tejido muscular de tipo liso. ¿Está bien? No es la capa muscular necesariamente lisa, hay otra capa muscular gruesa, pero la mucosa tiene su propio músculo. Entonces, resumiendo, la capa más interna del tubo digestivo, ¿por qué les hablo del tubo digestivo? Porque el esófago, el estómago, los intestinos, todos se organizan de esta manera. En la mucosa tenemos tres componentes. Uno, el epitelio, ¿sí? Que va a variar de órgano a otro. Dos, la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo que le nutre al epitelio. Y ese tejido es el que reacciona si hay algún tipo de lesión, invasión, inflamación. Y el tercer componente de la mucosa es mucosa muscular. ¿Cómo se llama? Mucosa muscular. Muscularis mucosae, ¿sí? O muscular de la mucosa en español, ¿está bien? Que sería una fina capa de músculo. Bueno, esos son los tres componentes de la mucosa. Pasamos a la segunda capa. La segunda capa, que es la submucosa. La capa submucosa está constituida por tejido conjuntivo denso, diferente a este tipo de tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo
denso. Tiene pocas células y muchas fibras. ¿Y para qué sirve el tejido conectivo? Básicamente, como ya dice el nombre, primero sirve para adherir o unir las capas, pero dentro de ese tejido conectivo denso también vamos a encontrar glándulas que van a ayudar a lubricar constantemente la superficie, ¿sí? Glándulas, y también vamos a tener aporte del sistema nervioso que tiene componentes dentro de la submucosa. La tercera capa principal, o sea que hay 4 capas principales, pero la tercera capa en este caso es la muscular, ¿está bien? La muscular, que el 98% de todo el tubo digestivo es músculo liso. Nosotros, el músculo liso es involuntario. Yo no estoy teniendo mucha noción ni conciencia de lo que va pasando en todo el tubo digestivo. En el primer segmento no es músculo liso. El primer segmento del esófago tiene músculo estriado. El músculo estriado es el músculo voluntario, el que obedece a mi comando. Y la primera parte del esófago tiene músculo estriado, ¿sí? Que se relaciona con la deglución. La deglución es algo voluntario. Entonces, esa partecita nomás lo que tiene músculo estriado, visceral, y el resto del tubo digestivo ya es liso. Vamos a ir viendo. Y la cuarta y última capa de toda esta distribución general es la capa adventicia, que encierra, envuelve al tubo digestivo en todo su trayecto. Envuelve la parte externa del tubo digestivo, sería toda esta parte. ¿Por qué sí? ¿Anato ya vieron sistema digestivo? Sí, solo para que entiendan. Pero si ya llegaron a ese contenido nomás. Aquí dice mesenterio, para que recuerden que los órganos están fijos, ¿sí? A la pared por medio del mesenterio, por donde le llega la vascularización y demás. Para esto, esta sería la distribución general, ¿sí? 4 capas, tienen que saber cuál es el tejido que se encuentra en cada capa y cuáles son los componentes. Ou seja, ¿Está eu bien? não entendi. Mucosa, Denso y submucosa, irregular. muscular e Denso y adventicia. irregular. Exacto. Prof, então uma capa venosa seria Hace parte, o sea que el mesenterio es más bien la región en donde está adherido, pero la adventicia está envolviendo a todo el órgano. E qual que é o tecido? ¿De qué? Tecido da adventicia, qual é? Tejido conectivo denso. Denso también. Irregular generalmente. Bueno. Vamos a ver aquí. Vamos a hablar un poquitito entonces de cavidad oral o bucal. Entonces, es el primer segmento del tubo digestivo. Está compuesto por una parte anterior. ¿Dónde está mi? Ahí está. Entonces, está compuesto, está limitado en la región anterior por los labios, una abertura anterior, tiene una abertura o comunicación posterior también, que se va a comunicar ya con la faringe, orofaringe, en esta región, y es como una cavidad, ¿sí? La cual va a albergar a la lengua, que es el órgano principal que vamos a ver el día de hoy, y a los costados, a los lados, están las mejillas, ¿está bien? Checha y el paladar. Las mejillas o muchechas forman como una mucosa, la parte blanca, y el paladar sería la parte ósea, la parte dura, que sería el paladar, la región superior, el paladar duro, y la región inferior, que también tiene el piso de la boca. O sea que es una cavidad revestida por tejido óseo y mucosa, tejido mucoso, ¿sí? El epitelio de la boca es un epitelio muy similar al de la piel, solamente que no tiene queratina en gran parte de la superficie. En una partecita sí vamos a encontrar y les voy a explicar exactamente dónde, pero en general se considera que el epitelio de la boca, ya sea labio,
labios, la parte interna de las mejillas, las encías, incluso la lengua, tiene epitelio plano, estratificado, porque hay mucho atrito, plano, estratificado, sin queratina. En la lengua hay una parte donde hay queratina, pero es minoría. Si vamos a hablar del epitelio de la boca en general, es plano, estratificado, sin queratina. Bueno. Labios y mejillas, no hay mucho que decir. Básicamente hay una transición entre lo que es afuera, la superficie externa del cuerpo, y adentro, ¿verdad? La cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, los labios y mejillas van a tener una zona cutánea, que sería la parte externa, donde tenemos el epitelio básicamente igual al de la piel. Hay también anexos cutáneos. Luego está la zona de transición, ¿sí? Y la zona mucosa, que vamos a estudiar mejor cuando hablemos de lengua. Hay un término también que creo que van a encontrar en el libro, que menciona como vestíbulo bucal. Vestíbulo bucal. Vestíbulo sería una entrada, ¿sí? El vestíbulo sería el que está localizado entre los labios y los dientes. Ese espacio que está entre los labios y los dientes es el vestíbulo de la boca, ¿sí? Si ustedes sonríen, entonces ese espacio que está, no está abierto, no está colado, pero ese espacio que está entre los labios, la parte posterior y la dentadura en sí, sería el vestíbulo de la boca. Ahí no hay tanta información importante. Encías y paladar. Tiene una mucosa, el paladar duro y el blando. También es interesante mencionar más que nada, pero no hay mucha diferencia con lo que ya les dije. El epitelio es el mismo, la localización ya sabemos por anatomía. Lengua es el órgano estrella. Esto tienen que manejar en histología porque son las estructuras que van a ver en la práctica. ¿Está bien? Entonces, la lengua es un órgano muscular que está localizado dentro de la cavidad bucal. Es un órgano móvil y supermóvil por el tipo de músculo que tiene. Número 1, que sería tejido muscular estriado, visceral, 1. Y 2, porque las fibras del músculo están todas entrecruzadas, no están dispuestas en un solo eje. Entonces, 1, ¿por qué es tan móvil la lengua? Por el tipo de músculo que tiene. Estriado, visceral. Y obedece a nuestro comando justamente por eso. Nosotros nunca, eso de falencia en querer es imposible. Nosotros hablamos y para hablar tenemos que tener un estímulo del sistema nervioso, o sea, que tiene que obedecer a nuestro comando. Falencia en querer no existe. Imposible. Eso, por un lado. Y 2, porque las fibras del músculo están todas direccionadas, o sea, que de manera oblicua, tienen varias direcciones, entonces la contracción hace con que tenga diferentes movimientos. Si estuviesen todas en un mismo plano, tendría el movimiento más limitado, pero como están todas entrecruzadas, tienen diferentes direcciones de movimiento. Bueno, parte importante, o sea, ¿para qué sirve la lengua? Número 1, va a influenciar directamente con la función de la masticación, la deglución, ¿sí? Porque la raíz de la lengua, que sería como la base, es la que estimula la deglución. ¿Está bien? Y la articulación del habla, también una función muy importante que desarrolla. Aparte de la función mecánica, vamos a ver que en la superficie de la lengua vamos a encontrar papilas gustativas que hacen parte del sentido del gusto para que podamos desarrollar. Entonces tiene una función mecánica y una función sensorial también la lengua. Bien. ¿Cuál es la posición anatómica de la lengua? La posición anatómica de la lengua es con la punta hacia arriba. ¿Ya intentaron alguna vez tocar la nariz?
es haciendo ese movimiento, vos haces no. Pero imagínense, la punta de la lengua queriendo tocar la nariz, sería más bien la parte de abajo a boca fechada, la cara inferior de la lengua. En realidad es la cara ventral. La posición anatómica de la lengua es con la punta hacia arriba. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la boca está fechada, la superficie que está ahora abajo, ¿verdad? De ustedes y la mía, en realidad es la cara ventral. Y esta superficie que nosotros vemos al abrir la boca frente al espejo, en realidad es la cara dorsal. ¿Me están entendiendo? La posición anatómica de la lengua no es de una boca fechada. ¿Me entienden? Es con la punta hacia arriba. ¿Está bien? Cara. Este es el dorso de la lengua. Esta es la cara dorsal de la lengua. Y la parte de abajo es la ventral. Es la misma posición anatómica del pene. El pene también tiene que estar en esa posición para que se considere la anatomía. Erección. Muy bien. Bueno, la lengua va a tener entonces una porción móvil, que es la que está libre, y una porción fija, que sería la base de la lengua. La porción móvil es la que genera movimiento, justamente como dice el nombre. Conseguiste que el aire se regule. ¿Cuánto? Porque no se suele tocar. Bueno, porción móvil y porción fija, que sería la raíz localizada en la parte posterior. La lengua, la región dorsal de la lengua, voy a ver si hay una imagen aquí, tiene una B lingual, la carta. Aquí, que va a dividir aquí. Hay un surco que divide la lengua en 2 tercios anteriores, que es la parte móvil, ¿sí? Y un tercio posterior, que va a corresponder a la base, a la región fija de la lengua, ¿sí? ¿Vamos a seguir? Y bueno, ahora, para que podamos dar el sentido más consistente a lo que es histología, quiero que entiendan que toda la región dorsal de la lengua está cubierta, tiene músculo, tiene su epitelio, pero está cubierta por las conocidas papilas linguales que contienen a los corpúsculos gustativos, justamente. Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a ver cuáles son y cómo diferenciamos cada una de las papilas, porque son 4, en qué lugar de la lengua están localizadas con más frecuencia y cuáles son sus características. Este es un corte transversal de la lengua. Así, es la lengua cortada. Entonces aquí se ve el músculo de la lengua. Hay tejido adiposo entre esas fibras musculares, que es relativo en cada persona. Y esta es la superficie de la lengua. En esta superficie hay un epitelio plano, estratificado, y a partir de ahí las papilas van surgiendo en la superficie. Aquí no se pueden distinguir de forma directa, pero con un aumento vamos a poder identificar a las papilas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un esquema de cada una de ellas y vamos a hablar. Bueno, primero, las papilas, para que ustedes entiendan, son como sobreelevaciones de la superficie, ¿sí? Que tienen función mecánica y también sensorial por las papilas gustativas.
nombre también, filiforme de filo, de espada, ¿sí? El epitelio se encuentra bien queratinizado. La papila sería esto, miren aquí. Aquí, la punta baja nuevamente. Esta es una papila. Aquí hay otra papila filiforme. Y así va. ¿Qué integra una papila? El tejido epitelial, plano estratificado con queratina. Y este tejido conectivo que está aquí, este tejido conectivo laxo, ¿cómo se llamaba? Lámina base. Lámina propia, exactamente. Este tejido conectivo laxo que está pegado al epitelio se llama lámina propia. ¿Está bien? Así. Y luego ya vamos a ver músculo por debajo. Lo que importa es identificar a las papilas. Vamos a ver si hay más imágenes. No hay más imágenes. Caso em cima para a queratina. Queratina. Este sí tiene mucha queratina. Esta partecita donde hay filiforme. Filiforme. O epitélio é plano e estratificado, né? Plano estratificado con queratina. Acá voy a poner la queratina. Filiforme. Las más abundantes. Las papilas filiformes no tienen una localización fija en la lengua. Son las que están así distribuidas prácticamente al azar, ¿me entienden? No están concentradas en una sola región del dorso de la lengua, sino que están distribuidas de forma interesante. ¿Cómo? No todas. Esta, por ejemplo, tiene las papilas filiformes, otra información importante que vale la pena destacar es que ellas tienen la función puramente mecánica. Puramente mecánica. Aquí no hay botones gustativos. Voy a hablarles de los botones ya enseguida. La función es puramente mecánica en las filiformes. Vamos ahora con las fungiformes. Las papilas fungiformes, el nombre ya lo dice, ¿verdad? Se asocian a un hongo. Generalmente son papilas que tienen la base un poquito más fina y la parte más superficial un poco más gruesa, un poco más grande, como una cabeza más o menos. Fungiforme entonces. Aquí van a aparecer de forma aislada. Esto es algo interesante. Las filiformes aparecen de esta manera. 1, 2, 3, 4 son las más abundantes. Después de repente aparece una fungiforme aislada, sozinha. No hay muchas fungiformes unas al lado de otras, sino que están aisladas entre las filiformes generalmente. Les muestro nomás un ejemplo. ¿Sí? En menor número están distribuidas, están de forma individual. El formato es el hongo, como les dije, la base es un poco menor, es más fina y la parte más superficial es más gruesa. ¿Sí? Esto es el epitelio plano estratificado, tiene queratina pero en menor cantidad. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tiene un poco de queratina, no como las filiformes, pero sí se considera. Aquí vemos el tejido conectivo laxo, también conocido como lámina propia, rellenando lo que es esta papila fungiforme. ¿Sí? Ahora, aparte de la función mecánica, que sería la sobreelevación de la superficie, ¿sí? Tenemos también una función sensitiva, cosa que no tiene la primera que les mostré. La filiforme no tiene botones gustativos. En cambio, la fungiforme sí tiene. ¿Y el botón gustativo qué es? Botón más bien por el formato, ¿verdad?
principal es captar las sustancias, ¿sí? Y enviar para que podamos percibir hacia el sistema nervioso. Vamos a ver si hay algún esquema. Muy bien, el tercer grupo de papilas se conocen como circunvaladas, como dice ahí, o caliciformes. Caliciformes. Las papilas caliciformes o circunvaladas son las que están en menor número. Hay 10 nomás, máximo 8, 10. Son las papilas que conseguimos ver inclusive en el espejo. Alguien ya comenzó a mirar su lengua en la superficie de su lengua, sí o sí, ¿verdad? Y en la parte posterior, cerca de la B, ahí están esas papilas. Son como redondeadas y sobreelevadas en la superficie de nuestra lengua. Y aquí justamente, por lo general se encuentran el número de 10, 8 a 10. A veces pasa un poquitito de ese número, pero son muy limitadas frente a las demás. Están por delante del surco terminal, localizadas en una hilera. Estas papilas son las más grandes, eso es lo que llama la atención, inclusive macroscópicamente conseguimos verlas. ¿Está bien? Y se caracterizan por lo siguiente. Se llaman primero caliciformes porque tienen un formato en cáliz, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Tienen una superficie ancha desde el inicio, pero es un poquito mayor en la superficie. Algo que caracteriza a las papilas caliciformes es que alrededor de ellas tienen una sobrelevación, como pueden ver aquí, es esta es una papila caliciforme. Pero a los lados, si ustedes ven aquí, hay un espacio, aquí y aquí, que se llama surco. ¿Está bien? A ver. Surco papilar se le llama. Si la papila se corta así, el surco queda como un espacio al lado. Y si la papila está entera, vamos a suponer que estamos viendo el dorso de la lengua de arriba, esta sería la papila, y el surco es un espacio que envuelve totalmente a la papila. ¿Me entienden? Hay como un canal que envuelve a la papila caliciforme. ¿Y para qué sirve este surco? Surco papilar se llama. Les voy a colocar acá. Surco papilar. Esta sería la papila. Yo les voy a dar las características. Pero este surco sirve para que ahí desemboquen glándulas. Glándulas salivales menores. Son glándulas que producen saliva y van drenando aquí el producto. ¿Está bien? Y con esto vamos a suponer que esta y esta drenan aquí parte de la saliva. Esto llega hasta la superficie y se va lubricando. ¿Entienden? Entonces, la papila caliciforme se caracteriza, número 1, por ser las más grandes. Otra característica, menos abundantes. ¿Cuál sería el número? Aproximadamente 10, ¿verdad? Y otra característica, surco papilar. En el surco papilar drenan o desembocan glándulas conocidas como glándulas de von Ebner. Es el nombre que se le da a las glándulas. ¿Está bien? Acá creo que está. Ahí está. Desembocan. Acá están las glándulas de von Ebner. Son estas. Ahí hay una. Aquí hay otra. Son acinares. Aquí otra. Y en este surco va a desembocar. Aquí está el conducto. Desemboca aquí en el surco y
sustantivos, botones gustativos en región lateral. Entonces, aparte de tener función mecánica, también tiene función sencilla. Cada papila tiene una particularidad. Vamos con la cuarta papila y vamos a hacer una comparación. Así como estoy haciendo un repaso, porque sí o sí se pregunta papilas, tanto en la teoría como en la práctica. A ver, las cuartas son las oleadas. Voy a escribir aquí abajo y después sacan fotos, ¿sí? Vamos a hacer, si quieren. Voy a escribir, pero para que vean mejor, pero queríamos hacer una comparación. Aquí voy a escribir, no se preocupen. Oleadas, que son las cuartas. Las papilas foliadas, ¿cuáles son sus características? Número 1. Ellas no son tan abundantes como las filiformes. Tienen una región fija, tienen una localización fija dentro de la lengua, que sería a los lados, a los costados. Ustedes ya vieron que en el costado de la lengua hay como unos pequeños surcos. Ahí están las papilas foliadas, ¿sí? En esas regiones. Podemos ya decir básicamente que están localizadas en el borde lateral, en los bordes laterales de la lengua. Esa es su localización. Ahí están, ubicadas hacia los bordes de la lengua. Localizadas en bordes de la lengua. Si vamos a dibujar, generalmente estas papilas tienen un formato un poco más geométrico. Son elevaciones, ¿sí? Tienen un formato un poquito más cuadrangular. Pero ¿por qué se llaman foliadas? Foliada viene de folla, ¿sí? De hoja. Aquí generalmente, como pueden ver ahí también, el epitelio, esa transición entre el epitelio y su lámina propia, tiene como prolongaciones o extensiones en dedo de guante, que se comparan con hojas, ¿sí? Entonces aquí, por eso se llaman foliadas. Aquí es el epitelio y la lámina propia. El epitelio invagina aquí dentro de la lámina propia y se crean estas prolongaciones que parecen dedos u hojas. ¿Está bien? Epitelio invagina aquí para dentro de la lámina propia y la lámina propia es la que queda con esta comparación a dedos de guante o u hojas. Esta más vaya, ¿verdad? Bueno, este es plano, estratificado y justamente hablando de queratina, son las que no poseen queratina, ¿sí? Plano, estratificado, sin queratina. También tiene botones gustativos. También tiene botones gustativos a los lados.
Bueno, vamos a hacer tres pasos para que podamos entender más o menos y puedan saber qué es lo principal de cada uno. Filiformes. Vamos a ver aquí. Si hablamos de la abundancia o de la frecuencia, ¿cuáles son las más? Abundancia. Voy a colocarles así solamente para que entiendan. Filiformes. ¿Sí? Filiformes. Luego del formato. Formato en sí. El nombre ya lo dice. Filiformes tiene formato en. Tiene punta. La fungiforme, hongo. Se compara a un hongo. La caliciforme se compara a qué? Cáliz. Que es un poco similar al hongo, pero ¿cuál es la diferencia? Que la caliciforme tiene el surco. Vamos a hablar de eso. Y las foliadas tienen un formato más regular, por así decir, pero la lámina propia genera estas prolongaciones en dedo de guante u hojas. Bueno, vamos al ítem botones gustativos. ¿Cuál es la única que no tiene botones gustativos? Las filiformes no tienen botones gustativos. La función es puramente mecánica. La fungiforme tiene, la caliciforme tiene y las foliadas tienen. Ahora, ¿dónde están localizados esos botones gustativos? ¿Dónde están las fungiformes? Ápice. Muy bien, ápice. En las caliciformes y en las foliadas, los botones gustativos están a los costados. A los lados. Voy a poner acá y acá también a los lados. Otra cosa interesante que se puede preguntar, localización de las papilas. ¿Dónde están localizadas las filiformes? ¿Dónde están distribuidas de forma? Distribución general voy a poner. General. Las fungiformes. Estão dispersas, mas estão na filiforme. Están localizadas entre las filiformes, pero en menor cantidad, porque para cada 3 a 5 filiformes hay una fungiforme. Puede ser mayor inclusive esa distribución, o sea, que ese promedio. Distribución general voy a poner entre las filiformes, voy a poner para las fungiformes. Las caliciformes, ¿dónde están? Las caliciformes son las evidentes, las que nosotros vemos. Están por delante de la B igual. ¿Está bien? Están por delante de la B. ¿Qué sería la región? ¿Qué sería más bien la región que divide la parte anterior de la lengua con la parte posterior? B igual. Voy a poner para que recuerden. ¿Y las foliadas? O velingal seria um vestíbulo lá que você falou? Ou não? ¿Cómo? Eu não entendi. La bilingual es una región de la lengua que, aquí está, la bilingual divide a la lengua, sí, o surco, sí, divide a la lengua en una región anterior y una región posterior. É o vestíbulo lá que você falou? No, el vestíbulo es la boca. Ah, tá. Vestíbulo sería el espacio que está entre la bochecha o encía y los dientes. Pero eso es independiente, la lengua está por dentro. Aquí está, aquí. Aquí está, esta región. Aquí están las papilas. Está bien, están enteras. La luz
Bueno, después. Sur. No, por delante está. Está prácticamente en el mismo nivel, por delante del sur. Por delante. Prácticamente se puede tomar como referencia. Y las foliadas región lateral. Algo interesante. La luz, por favor. Queratina. ¿Cuáles son las que más tienen queratina? Filiforme. Siempre tienen mucha queratina. ¿Sí? Las otras tienen en menor cantidad y las foliadas no. Y eso, básicamente. ¿Qué tiene interesante la caliciforme? Escriban también. Surco papilar. Surco papilar. Que tienen solamente las caliciformes. Ahí drenan las glándulas de von Ebner. Súper bien. La luz, por favor. ¿Qué puede? Saque nomás fotos si quieren, sin problema. Esto es un esquema nomás para poder ordenar las ideas, porque es importante, se pregunta. La luz, por favor, cuando pueda. Le abrimos eso, botones vamos a ver qué dice acá. Bueno, dentro de lo que es un botón gustativo, el botón gustativo está localizado. Esto sería, vamos a suponer que esta es una papila fungiforme, que estamos en la parte más apical de la papila fungiforme, ¿sí? Y estamos viendo un botón gustativo. En un aumento se ve de esta manera. Es una región o una estructura, en realidad, ovoide. Aquí hay dos. Aquí hay otro botón gustativo que contiene dentro células. ¿Está bien? Estas células son las que hacen con que el sabor uno pueda percibir. Aquí en la superficie, ¿sí? En la región tiene un poro de entrada donde lo que comemos y lo que se deposita en la superficie de la boca ingresa, ¿sí? Es captado aquí por estas células y es enviado hacia el sistema nervioso a través de la lámina próxima. El botón gustativo está dentro del espesor del epitelio. ¿Está bien? Ahí mismo se localiza en el espesor del epitelio y queda como de guardia. ¿Sí? Queda como un centinela ahí. Son cuerpos, vamos a ver qué dice acá. Son cuerpos ovales, alargados, son pálidos, siempre son un poco más pálidos por las células que contienen, por eso justamente se los distingue dentro del epitelio o dentro de la papila, en todo caso, del epitelio de la papila. Posee una pequeña cavidad en la superficie que es el poro, como les dije, la entrada se llama poro. Tiene aproximadamente 50 células si hablamos en número, pero si hablamos de tipos de células son 3. Pero en número generalmente están 50, todas apiladas, ¿está bien? Dispuestas como una cebolla porque tienen como capas. Aquí tenemos 3 grupos de células. Tenemos las células basales, como dice el nombre, están en la base y son básicamente células madre que se encargan de reponer a las células, se encargan de que el corpúsculo nunca termine, ¿sí? Van reponiendo a las células. Las células basales se diferencian, ¿sí? Son células madre que se diferencian en células oscuras, en células intermedias y por último en células claras que son las sensitivas. Vamos a ver si hay algo más. Las células claras, como dice acá, son las células sensitivas. Son las células que tienen prolongaciones que captan las sustancias con el sabor de los alimentos
Y hay uno más también que se conoce como umami. ¿Cuáles son los sabores básicos que se pueden distinguir mediante los botones gustativos? Salado, ácido, dulce y amargo, que conocemos. Y hay un quinto que también se conoce como umami. Sabor umami sería un sabor sabroso, sabroso, que generalmente ya comieron así una torta o un carbohidrato, algo rico en carbohidrato que al comer te da así una sensación de bienestar interesante. Bueno, ese es el umami. Para no decir delicioso se dice umami, ¿entiendes? Ese es el sabor que despiertan los carbohidratos generalmente. A ver, se pueden captar combinaciones de las 4 calidades primarias. Y ahí está umami. Acá menciona también umami agradable, ¿sí? Una quinta calidad que es gracias al glutamato presente en los carbohidratos. Pero bien. Então seria certo dizer que essas células são dianas? Elas recebem o estímulo do sabor? Sí, justamente. Hay 3 células dentro. Una es la célula madre, que está en la base, y se va diferenciando. La segunda es una célula de sostén, tiene una función más mecánica metabólica. Una de las 3, la sensitiva, la célula clara, es la que es capaz de captar ciertas sustancias y enviar hacia nuestro sistema nervioso. Tiene inclusive prolongaciones que van a ser lámina propia. Eso llega hasta nuestro sistema nervioso y ahí nosotros conseguimos distinguir. ¿Está bien? Interesante porque estimula el sistema nervioso, de ahí uno recuerda a veces un sabor o estimula también a las glándulas salivales, el paso, todo es por estímulo nervioso. Bueno, cavidad bucal es la parte más importante, de cavidad bucal, lengua es la parte más importante. ¿Sí? Las células claras, que son las células sensitivas. Exacta. La basal es la que va a generar, se va a diferenciar. ¿Cómo? No, la de sostén es una célula más bien. El nombre ya menciona, ¿verdad? O sea que la célula clara necesita de la célula de sostén, pero la célula de sostén no tiene esa capacidad de captar el sabor. No necesariamente, no se menciona de esa manera. Faringe. La faringe aquí habla básicamente, da referencias anatómicas por lo que veo. Solamente tenemos que manejar que la faringe tiene 3 porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿verdad? Nosotros vamos a concentrarnos básicamente en la faringe, que está relacionada con la cavidad bucal. El epitelio de la faringe en esta región va a ser igual al epitelio de la cavidad bucal, plano, estratificado, sin queratina. ¿Sí? La orofaringe, que sería esta región, está delimitada en su parte anterior por el istmo de las fauces, correspondientes a la parte posterior de la cavidad bucal, la faringe. La faringe básicamente es un segmento o una porción que se va a encargar de llevar el alimento en la deglución, con la deglución, ¿verdad? El alimento que está aquí en la cavidad bucal pasa a la faringe y luego va al esófago, que está aquí. Se ve muy pequeño porque el esófago, cuando no hay alimento, el esófago está colapsado, solamente tiene luz cuando hay alimento que va pasando por ahí, si no está cerrado. A ver si hay algo interesante. Región superior nasofaringe, región media orofaringe y región superior laringofaringe. Interesante es acá para que entiendan que la lengua tiene sus diferentes movimientos
Se ve de forma redondeada aparentemente, pero cuando vemos una lámina es súper irregular la superficie. Esto, por ejemplo, es la superficie de la amígdala. Aquí, aquí, toda esta es la superficie de la amígdala. El epitelio es igual al epitelio de la boca. Otra vez, plano, estratificado, no queratinizado. Y lo que llama la atención es la cantidad de tejido linfoide que tiene este órgano, ya sea nodular, en nódulos, como ven aquí, y también difuso. Las amígdalas intervienen directamente con la función de la inmunidad de la persona. Cuanto más infecciones de la garganta decimos nosotros, pero es en realidad cavidad bucal, es una transición. Cuanto más infecciones tiene, generalmente las amígdalas también reaccionan a eso y van aumentando el tamaño. Por eso hay gente que llega a extraerse las amígdalas cuando ya tiene infecciones a repetición. Aumentan de tamaño, a veces inclusive obliteran el paso de la parte posterior de la boca y tienen que ser extraídas. No son órganos vitales, su extracción hace con que el sistema inmune igual se mantenga y se mantenga por medio de otros órganos. No, digestiva no. En este caso es de vital. Sí. Más como un glúteo más de colocar. Bien. Ahora, esta partecita, generalidades, aquí habla de las capas que ya les presenté: mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Y básicamente, lo que les voy a mostrar antes de terminar es cómo se distribuyen esas 4 capas en el esófago. ¿Sí? Aquí de nuevo, las mismas capas, corte transversal, corte longitudinal. ¿Sí? Aonde está esse músculo vai ser esquelético estriado? En la primera parte, esa es una parte interesante que tenemos que mencionar. Bueno, la mucosa del tubo digestivo en general, ¿sí? Ya les comenté, tiene el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Aquí muestra muy bien en esta imagen, ¿sí? Dentro de esa lámina propia hay muchos vasos sanguíneos y células. La muscular de la mucosa sería el límite de la mucosa. Estos solamente los componentes nomás. Ya les mostré eso. ¿Sí? ¿Entienden, verdad? Por eso la estoy pasando. Ya hablamos de eso al inicio. La submucosa tiene tejido conectivo denso y irregular, que ya mencionamos. ¿Sí? Dentro de ese tejido conectivo denso, les dije que íbamos a encontrar glándulas y también encontramos componentes del sistema nervioso, hay un plexo. Esto es interesante, que sí quiero que agreguen. Aparte de las glándulas, el componente del sistema nervioso que está en la submucosa es un plexo. ¿Sí? Se llama plexo submucoso, el nombre ya dice la localización, de Meissner. ¿Sí? Plexo submucoso de Meissner. Ese plexo tiene somas neuronales. ¿Y qué hace ese plexo? Coordina la función glandular. ¿Está bien? Coordina la función glandular. La secreción de las glándulas que están ahí depende de ese plexo. Esto es más generalidades que ya les comenté. La muscular externa se llama así porque la tercera capa es la muscular externa. Se llama porque está la muscular mucosae. Entonces se le llama muscular externa o muscular
mientérico de Auerbach. Lexo mientérico de Auerbach, que es el que hace con que el peristaltismo sea posible. Acá está la contracción, genera la peristalsis. Y los esfínteres, que son más bien engrosamientos de ese músculo. Bueno, la serosa y adventicia es la cuarta capa que les había dicho, que ya les mencioné. Está compuesto por el mesotelio y el tejido conectivo. ¿Ustedes recuerdan lo que es mesotelio? Mesotelio básicamente es el tejido epitelial. Tejido epitelial de la serosa, en este caso del peritoneo. Es un tejido epitelial plano simple. Eso no. Mesotelio es epitelio plano simple. Muy bien. Eso ya vimos. Y básicamente en el esófago, ¿cómo está distribuido o cuáles son sus características principales? Anatómicamente ya saben, es un órgano con un formato, es un órgano hueco, cilíndrico, con un formato tubular, solamente con el paso del alimento. El reposo está totalmente colapsado, ¿sí? No tiene una estructura rígida, tiene aproximadamente 25 centímetros. Por arriba es continuación de la faringe y por debajo tiene comunicación con el estómago. Tiene una porción cervical, tiene una porción torácica y también tiene una porción abdominal. Es un órgano que está en 3 regiones de nuestro cuerpo. Corte aquí, vemos esófago. Corte aquí, vemos esófago. Corte aquí, también vemos esófago. Aquí hay una lámina justamente del esófago. Esto es un corte transversal. La luz súper irregular, ¿sí? Porque no tiene una estructura rígida. Y aquí tenemos a las 4 capas clásicas. No hay nada nuevo. En la primera capa, que es la mucosa, lo primero que llama la atención es el epitelio. Epitelio del esófago sigue siendo el mismo epitelio de la cavidad bucal. Hasta el esófago es el mismo epitelio. Plano, estratificado, no queratinizado. ¿Está bien? Entonces aquí da para ver plano, estratificado, no queratinizado. Por debajo, este tejido conectivo. Espera, aquí está, más por debajo. Es muy pequeñito. Sería su lámina propia y esta es la muscular de la mucosa. Aquí da para ver. Aquí es una lámina muy finita que da para ver con este aumento. Esto es la mucosa. Esta capa que está acá, que contiene glándulas, exactamente, tiene glándulas, va a ser la submucosa. Aquí hay glándulas también, esto es la submucosa. Aparte de glándulas va a tener el plexo también de Meissner, que no es visto con este aumento. La tercera capa es esta más gruesa que pueden ver aquí, que sería la capa muscular propia o muscular externa. Y aquí está el plexo mientérico de Auerbach. Vamos a ver más de cerca en la práctica probablemente. Y por último la adventicia por fuera. Pero bueno. ¿Lámina propia? No, no es gruesa. La lámina propia está aquí adherida al epitelio. No es grueso, no es algo que se vea por un aumento pequeño. Essa parte basal é a lâmina? No, esta es la base del epitelio. Son células del epitelio. Esto es la base del epitelio. La lámina propia está aquí. Y la muscular de la mucosa está un poquito más acidosa. Voy a ver si hay lámina. Acá está. Acá está. Esta parte más coxa, como dijeron, es la base del epitelio. La lámina propia es solamente este espacio que está aquí.
Y el epitelio, ya les comenté, los tres componentes de la mucosa están ahí. Más de cerca, el epitelio, plano estratificado sin queratina. La lámina propia justamente está marcada aquí, es tejido conectivo laxo. Y el tercer componente es la muscular de la mucosa o muscular mucosa. Muy bien. La submucosa, dijimos que vamos a encontrar tejido conectivo, denso, irregular, y dentro de él vamos a encontrar glándulas y el plexo submucoso de Meissner. Ese plexo de Meissner es el que comanda las glándulas, la secreción de las glándulas. Aquí vamos a ver, está interesante. Aquí en esta imagen la submucosa es esta que está marcada aquí. Tejido conectivo denso y irregular. ¿Sí? Y dentro de ese tejido conectivo hay algunas glándulas y el plexo. Esto es mucosa, son sus tres componentes: epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa, y a partir de aquí es músculo. Essas glândulas secretam o quê? Moco, en su gran mayoría mucina, que hacen con que la superficie se lubrique y el alimento pueda deslizar. Así que submucosa, vamos a pasar. Muscular propia. Tengan en cuenta acá algo interesante. Muscular propia del esófago. Bueno, aquí tengan en cuenta que el esófago pues tiene tres porciones. Podemos dividir en tres tercios: un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. El músculo, la capa muscular, ¿sí? El tipo de músculo varía de acuerdo al tercio. Atiendan un poco un ratito qué pasa acá. En el tercio superior, el músculo del esófago es de tipo estriado visceral o estriado esquelético. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está relacionado con la faringe, está relacionado con la deglutición, obedece a nuestro comando, por así decirlo. Entonces el tercio superior tiene músculo estriado esquelético o estriado visceral, que es lo mismo. En el tercio medio, atienda que por eso suele preguntar, en el tercio medio, ¿sí? Vamos a tener una transición. Vamos a seguir viendo un poquitito del músculo estriado esquelético, pero ya también se ve músculo liso. ¿Entienden? Hay una transición de músculo. Y en el tercio inferior asocian directamente. Cuando está cerca del estómago, básicamente ya no obedece a nuestro comando, ¿verdad? Ya es totalmente involuntario. Entonces en el tercio inferior el músculo es totalmente liso. Y eso pasa solamente con el esófago, esa transición de músculos. Después el resto del tubo digestivo tiene músculo liso. ¿Sí? Repitiendo, para terminar, tercio superior, ¿qué tipo de músculo tiene? Esquelético, estriado visceral, estriado esquelético. Tercio medio, ambos. En la lámina para ver ambos, se llama la transición. Y en el tercio inferior cambia totalmente a liso. Perfecto. Y entre las dos disposiciones que plexo vemos, plexo y entérico en el esófago y en el resto del tubo digestivo. Esta es la capa muscular. El plexo y entérico de Auerbach es este. Vamos a ver si hay algún aumento. Si hay aumento. Miren un poco. Aquí dentro del plexo, que está entre las fibras musculares, da para ver somas neuronales. Esto es una neurona. Miren un poco aquí el núcleo o grulla, ¿recuerdan? Y el citoplasma. Miren un poco este tipo de músculo. ¿Qué tipo de músculo es este? Esquelético. Y este, liso. ¿En qué tercio estamos?
respecto a cada capa. Por ejemplo, el esófago. ¿Cuál es la particularidad? Empecemos por la mucosa. El epitelio. Vamos a empezar con la capa más interna. Dentro de la mucosa llama la atención el epitelio. Plano, estratificado, sin queratina. Entonces eso ayuda a que ellos distingan la lámina, por ejemplo. La submucosa no tiene mucha particularidad porque todos los órganos tienen tejido conectivo denso y ese plexo de Meissner. En particularidad tenemos las dos disposiciones clásicas, circular interna, longitudinal externa, pero en el esófago varía el tipo de músculo dependiendo del tercio. El plexo mientérico de Auerbach es un plexo que se va a mantener hasta la última porción también, no solamente en el estómago, en el esófago. Los dos plexos se mantienen desde el esófago hasta el ano, ¿sí? Los dos plexos tienen la misma función en todo el sistema digestivo. La adventicia en el esófago tampoco tiene mucha particularidad. Muy bien, esófago es fácil, tanto en la teoría y en la práctica también se distingue bien por el epitelio y por el formato del órgano. Perfecto, gracias por el aguante. Hoy aguantaron tanto el internet